Hola a todos los que estén viendo este video. Nosotros somos alumnos de la Universidad Virtual de Quilmes. Mi nombre es Germán y elaboré este video con mis compañeras Sol y Gisela como parte de una actividad de la materia Economía 5 y con el objetivo de hacer un análisis y comparativa de los balances de pagos de Argentina de los años 1996, 2006 y 2017 para entender la evolución económica del país en estos últimos años. A continuación, yo y mis compañeras pasaremos a explicarles las principales conclusiones a las que llegamos en nuestra investigación. Comenzaremos definiendo el concepto de balanza de pagos. La balanza de pagos es un estado contable que presenta de manera estadística las transacciones económicas realizadas en un periodo de un año entre los residentes de un país y el resto del mundo. Presenta una estructura a través de tres agregados: la cuenta corriente, la cuenta de capital y financiera y la variación de reservas internacionales. Bueno, en esta tabla lo que podemos ver es un cuadro resumen del balance de pagos que está en millones de dólares, donde mostramos los diferentes componentes del balance de pagos y los resultados en las diferentes cuentas en 1996, 2006 y 2017. La primera diferencia que observamos es en el saldo de la cuenta corriente de todos estos años, que recién en 2006 dicha cuenta podemos ver que arroja un saldo positivo, mientras que en 2017 se observa un abultado saldo negativo de 30.792 millones de dólares. Ese es uno de los primeros resultados que encontramos, entonces este contraste entre el año 2006 y el resto de años. Entre las variables que explican el saldo positivo de cuenta corriente del 2006, encontramos que la exportación de bienes, con un saldo positivo de 13.958 millones de dólares, es una de las grandes variables explicativas. Podemos ver, si vemos este gráfico que tenemos en pantalla, que las exportaciones argentinas crecieron un 80% entre 2002 y 2006. Esto se ve claramente reflejado en este gráfico que muestra la evolución de las exportaciones en diferentes años. En 2017, tanto en la cuenta de bienes como en servicios y en rentas, hubo saldos negativos entre exportaciones e importaciones. En esta tabla que podemos ver en pantalla, podemos ver, si prestan atención, a la cuenta corriente, a la cuenta de servicios, cómo el saldo siempre dio negativo en los años 2016 y 2017. En 1996, el comportamiento deficitario de la cuenta corriente es el resultado de la acumulación de saldos negativos tanto de la balanza comercial como de la renta de la inversión, en este último impulsado tanto por el pago de los servicios de la deuda y por la elevada elasticidad de ingreso de las importaciones, que tiene su impacto en este saldo negativo de la cuenta corriente. Por ahí, en este gráfico, lo que intentamos demostrar es este saldo negativo que observamos en el año 96 claramente de la cuenta corriente y cómo ésta fue evolucionando, y ya vemos que para 2004-2005 cómo se fue haciendo positiva, que es una de las conclusiones a las que llegamos. Llama la atención el saldo negativo especialmente alto en el rubro rentas,
que se registró en el año 2017. Si podemos ver esta balanza de pagos que presentamos en pantalla, verán que en el saldo de rentas es muy elevado en el año 2017. Esto, como dijimos, se debe al aumento del pago de rentas de inversión y la formación de activos externos, que alcanzó números elevados en 2017 y 2018. También la falta de control de cambios y la no obligación de liquidar las divisas de exportaciones en el mercado de cambios en 2017 y las metas de inflación que explicitó el gobierno ese año son todas variables que afectaron este déficit. En la cuenta financiera observamos que los saldos en 1996 y 2017 contrastan con el saldo negativo registrado en 2006. En este gráfico podemos ver la evolución de la cuenta de capital y financiera y vemos cómo claramente esta fue positiva en el año 96, por ejemplo, que esto se sustenta en que a partir del régimen de convertibilidad, la lógica del funcionamiento de la balanza de pagos era financiar los déficits de cuenta corriente a través de la cuenta capital y financiera, justamente. Así el ingreso de capitales vía aumento de la deuda externa permitió acumular reservas y mantener un superávit de la cuenta financiera que compensaba los déficits de cuenta corriente que anteriormente vimos en los gráficos. Bueno, ahora vamos a ver la evolución y composición de los rubros de balanza comercial en 1996, 2006 y 2017. Históricamente, nuestro país se ha caracterizado por ser principalmente exportador de manufacturas de origen agropecuario y productos primarios, y en menor medida exporta manufacturas de origen industrial que en su mayoría tienen bajo contenido tecnológico. En 1996 observamos que los productos primarios, las MOA y combustibles lideran las exportaciones. En 2006 es muy interesante que se evidencia un aumento en todos los rubros que componen las exportaciones argentinas y sobre todo es interesante ver el resultado, el aumento de las exportaciones en el rubro de manufacturas de origen industrial. En cambio, en 2017 hay una contracción de las exportaciones y el principal rubro que la compone son las MOA, seguido de las MOI y de productos primarios en tercer lugar. Esto más adelante lo vamos a ver más claramente con unos gráficos. Por ejemplo, en este gráfico lo que podemos ver son las exportaciones argentinas por grandes rubros, que están en millones de dólares, y ahí podemos ver cómo las MOA, las manufacturas de origen agropecuario, lideran este gráfico, y vemos este resultado que comentaba anteriormente de las MOI, de las manufacturas de origen industrial, que de resultados bajos en los 90, podemos observar cómo fueron creciendo, sobre todo en el periodo 2003-2010 que observamos en el gráfico. Bueno, en este gráfico podemos ver las exportaciones e importaciones a valor FOB para el tercer trimestre de 2017. Es interesante ver este contraste y cómo fue, como comenté antes, los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario lideraron las exportaciones argentinas y vemos acá en rojo las manufacturas de origen industrial, ¿no? Vemos la cantidad de importaciones que hubo justamente por la política comercial que siguió el gobierno en esos años. Me parecía interesante mostrar este gráfico para ver claramente los sectores que lideraron exportaciones y
este dato interesante de las importaciones. Las exportaciones industriales argentinas se concentran en rubros de menor contenido tecnológico, como dije antes, y esto se puede ver reflejado en este gráfico, donde si observamos en rojo, que está, digamos, pegado a la línea horizontal del gráfico, vemos ahí muy chiquitito que los bienes de alta tecnología tienen una participación muy pequeña dentro del total. En cambio, vemos como ya es más alto los rubros de media alta tecnología y media baja tecnología. Bueno, la evolución y composición de los rubros de balanza comercial entre 1996, 2006 y 2017. En lo que respecta a las importaciones, en los años analizados se componen mayormente de bienes de capital y bienes intermedios, que esto un poco ya lo vimos en el gráfico que les mostraba de 2017. Acompañando el crecimiento nacional de la industria automotriz, se evidencia en los dos primeros periodos bajo análisis un incremento del intercambio de bienes. Acá vemos un gráfico con las importaciones de Argentina por uso económico. También para el periodo 97-2006 en este caso, y vemos también cómo los bienes de capital y los bienes intermedios que están en gris y en violeta, cómo lideran la composición de nuestras importaciones, que como mencionaba antes tienen una alta elasticidad de ingreso y eso afecta la balanza de cuenta corriente. En este gráfico lo que vemos son las importaciones de bienes FOB para el tercer trimestre de 2017. Ahí vemos que, como decía antes, seguimos en el 2017 con importaciones altas en lo que son bienes de capital y bienes intermedios. Que una conclusión a la que llegamos en este trabajo es cómo se da una continuidad en esto de importar bienes de capital y bienes intermedios, que componen cerca del 50% de nuestras importaciones. Las conclusiones que podemos elaborar del análisis realizado, vamos a pasar a desarrollarlas de manera desagregada para cada uno de los años seleccionados. Esto se debe a que es muy importante considerar en cada caso la coyuntura económica que atraviesa el país para cada uno de esos años y la situación global que va a afectar de manera directa cada una de las métricas que están sujetas a evaluación. Como puntos relevantes a considerar de la balanza de pagos del año 1996, podemos mencionar el comportamiento deficitario de la cuenta corriente, acumulando saldos negativos tanto en la balanza comercial como en la renta de la inversión. Dicho déficit se ha visto financiado a través de la cuenta financiera y de capital, mediante la adquisición de inversión extranjera directa, de la mano de las privatizaciones y la deuda externa. A su vez, el año 1996 se caracteriza por un contexto global y local que incide en las variables analizadas. Por la parte local, este año se ubica dentro del periodo de convertibilidad, lo cual producía una sobrevaluación cambiaria, con la consecuente repercusión en el aumento de las importaciones. Como se mencionó anteriormente, contribuyó al déficit de la balanza comercial, que en parte se financió con las privatizaciones de empresas estatales. Por la parte global, aún en este periodo, se
se perciben las secuelas del efecto tequila de México de 1994, provocando una gran fuga de capitales que hizo al país recurrir al financiamiento externo. Por otra parte, la década del 90 está atravesada por las políticas neoliberales planteadas en el Consenso de Washington y seguida por los países latinoamericanos. El establecimiento del Mercosur es un reflejo y un paso a seguir en línea con esta apertura comercial, esta vez en un marco regionalista. Como principales puntos a destacar del año 2006, podemos mencionar la antítesis que se exhibe en la cuenta corriente con respecto a 1996. La cuenta corriente, en este caso, arroja un saldo positivo, producido por un aumento significativo de las exportaciones. Sin embargo, la cuenta financiera resulta deficitaria, producto de la política de desendeudamiento realizada durante dicho año, donde se cancela la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Tanto el contexto global como local es diferente con respecto al año anterior analizado. Las exportaciones argentinas reflejan un aumento provocado en parte por un incremento en el precio relativo de los productos que ofrece mayormente el país al resto del mundo. Y en otra parte, por las políticas de estados orientadas a la promoción de las exportaciones. La parte comercial se ve beneficiada aún con la salida del régimen de convertibilidad, que permite a la devaluación cambiaria ser un instrumento que incide en el desarrollo comercial de un país. Por la parte global, es relevante destacar el incremento del comercio mundial de la última década, ayudado por la aparición de China como potencia económica con un impacto significativo en la demanda de productos del resto del mundo. Por último, del año 2017, corresponde mencionar la relevancia que merecen los saldos negativos de la cuenta corriente, explicado en parte por el pago de rentas de inversión. Sin embargo, en comparación con años anteriores, se exhibe un marcado aumento de reservas internacionales, producido por las políticas de gobierno. Dentro del contexto local y perjudicando la balanza comercial, se evidencia una falta de control de cambios ante la no obligación a los exportadores de liquidar divisas. El país desarrolla para dicho periodo una política de endeudamiento externo como salida para financiar el déficit fiscal y comercial. Globalmente, el periodo analizado se ve afectado aún por la caída del precio de los commodities que Argentina exporta, consecuencia de la crisis financiera desatada en Estados Unidos en el año 2008 y agravada aún por las políticas proteccionistas seguidas desde dicho momento por los principales países desarrollados. Para finalizar, queremos agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final de este video. Muchas gracias a todos por escucharnos.